Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, de hablar sobre tu palabra. Creemos que es algo importante que las personas puedan recibir esto y que las personas sepan que tú ya vienes y que como hijos de Dios sepamos la importancia que es estar firmes en tu palabra y seguir hablando sobre estas cosas. Amén. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis compañeros, de mis amigos. Te doy gracias porque tú eres quien nos guía en todo este episodio, que eres tú hablando a través de nosotros. Y yo creo que tú nos das las palabras correctas en todo momento. Amén. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado a cada uno de nosotros para poder compartir tu palabra y dar las buenas nuevas a otras personas, que ellos sepan que, como dijo Amairani, el Señor ya viene, tú ya vienes. Que yo declaro que esto va a ser de bendición para otras personas, que somos guiados por el Espíritu Santo, que tú nos das las palabras correctas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Padre, que en Jeremías 1 dice que tú nos das las palabras para nosotros hablar y que aunque seamos jóvenes, nosotros debemos de confiar en ti porque tú eres quien nos rescatas, tú eres nuestra fortaleza. Gracias, Padre, que tú nos das las palabras correctas para hablar a esta gente que está escuchando esta transmisión, que eso lo dice en Jeremías 1. Y oro que la gente que escuche la transmisión va a recibir y cambie su ideología a estar basada en la palabra de Dios, como dice en Romanos 12:2. Que si tiene algún pensamiento que va en contra de tu palabra, que con lo que hablemos hoy sean dirigidos a cambiar esa manera de pensar. Amén. Y tú nos diriges a nosotros a hablar las palabras correctas para que eso pase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero dar la bienvenida a todos los que están viendo esta transmisión a un episodio más de Reino y Gobierno. También quiero darle las gracias primeramente a nuestro Señor, como lo acabamos de orar, por darnos la oportunidad de estar aquí, y también le damos las gracias a nuestros pastores por su enseñanza y por abrirnos las puertas de este programa para poder compartir de la palabra. Amén. Voy a empezar con unas notas que tengo aquí y dice: si vemos las noticias hoy, es fácil notar que el mundo está pasando por tiempos muy tensos. Constantemente escuchamos sobre guerras, conflictos entre países, crisis económicas y mucha división entre las personas. Muchas veces la gente piensa que los gobiernos o los líderes políticos pueden arreglar todos los problemas, pero muchas veces los conflictos continúan e incluso empeoran. Un ejemplo claro es lo que está pasando con Irán y el Medio Oriente. En los últimos meses las tensiones han aumentado mucho en esa región. Hay amenazas, ataques y conflictos entre diferentes países y grupos. Esto preocupa al mundo porque esta región es muy importante para la economía, especialmente por el petróleo. Pero Irán no es el único problema. También continúa guerras entre Rusia y Ucrania, y en otras partes como África, que hay guerras civiles y crisis humanitarias. Todo esto muestra que hay mucha inestabilidad en el mundo. Amén. Y como sabemos, como hijos de Dios, porque la palabra lo dice, apoyamos completamente a Israel porque Israel es el pueblo de Dios. Quiero leerles un versículo que está en Deuteronomio 7, 6 al 9, que dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a ver que esto pasó años atrás. Miles de años. Israel ni siquiera había sido reconocido todavía como una nación. Ahora vemos que ya pasó, pero incluso desde ese entonces Israel ha sido atacado
desde ser esclavizados por Egipto y hasta ahora ser atacados por los países, los países a su alrededor. Y incluso aquí lo dijo, eras el más pequeño. Y siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué siempre quieren atacar a Israel? Y la razón más obvia es porque Satanás sabe que ese es el pueblo escogido y quiere destruirlo. Y por eso están yendo en contra del pueblo de Israel. Y la palabra también habla en Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y podemos ver que Dios ha escogido a Israel como su nación, literalmente. Y ha sido atacada por muchas personas y también países, naciones. Y como hijos de Dios tenemos que tener muy en claro que nuestro apoyo sí debe de ser a Israel. No estar en contra de la gente de otros países, pero reconocer que Israel es el pueblo que escogió el Señor y que nosotros estamos con ellos. Pues como saben, en este momento ha estado habiendo guerra entre Irán e Israel. Estaba pasando continuamente y no se sabe ni siquiera cuándo va a terminar todo esto. Y creo que pues naturalmente puede afectar a muchos países, como Adrián lo dijo, por el petróleo, por el gas natural, puede ocasionar que la economía en muchos países baje. Pero sabemos que esto no nomás es en lo natural, sino que principalmente es espiritual, porque en la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces su lucha tampoco es, en ese momento sí está siendo contra carne, contra los países, pero espiritualmente es porque el diablo quiere destruirlos, quiere estar atacando para que se destruya lo que Dios comenzó desde un inicio. Y desde un punto de vista más amplio, viéndolo bíblicamente, dijo Jesús que todas estas cosas tienen que pasar. Son los principios de los dolores de partos. Como dice en Mateo 24, 6 y 7, dice, oirán de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús especificó que estos conflictos deben de pasar para después llegar su venida, porque bien, estamos en los principios de los dolores de partos. No se sabe cuándo Jesús va a llegar, pero se ve lo que la Biblia habla de las señales que va a haber antes. Y también quiero especificar la importancia de orar por las naciones, Israel, principalmente Irán, Venezuela, Cuba, México, los Estados Unidos. En 1 Pedro 4:7 dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Esto habla en cualquier área, pero específicamente estamos hablando sobre reino y gobierno. Entonces, es importante orar por nuestras naciones porque la oración tiene mucho poder. Amén. Sí, y podría alguien decir, oren por Israel porque Israel es el pueblo escogido de Dios, pero la Biblia también ama que amemos a nuestros enemigos y que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Por ende, debemos de orar por esas naciones que atacan a Israel y atacan a los Estados Unidos, porque los amamos, aunque no actúen de una manera que en la carne sería normal amarlos. Nosotros somos hijos de Dios y como dice la palabra, somos luz en las tinieblas y somos cabeza y no cola. Somos diferentes, por otra manera de decirlo. No somos como el resto del mundo. Exactamente. Como ellos siempre se dejan guiar por su Dios, que siempre les dice ataca, odia, pero nuestro Dios nos dice ama. Eso refleja luz en tinieblas. Amén. También podemos ver cómo no solo, como dijo Adrián, que incluso hay una guerra, todavía sigue la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces esos principios de dolores los estamos viendo desde años atrás también. Entonces, como él dijo, no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero sí nos dejó escrito en su palabra que podemos ver que el tiempo es muy corto. El Señor ya viene
y lo podemos ver con todas estas cosas. Como dijo él también y como dice la palabra, estas cosas tienen que suceder. Y principalmente no tenemos que tener miedo sobre estas cosas. Van a pasar, sí o sí, precisamente para que el Señor pueda venir. De hecho, en el mismo pasaje de Mateo 24, cuando Jesús le dice todo lo que tiene que acontecer, todos los males que van a pasar en esa tierra, dice, pero no os turbéis. Y en muchas partes de la Biblia se menciona, do not fear, o no temáis, que yo soy tu Señor, como dice en Isaías 41:10. Nuestra pastora nos ha enseñado cómo verlo de una perspectiva más amplia. Y en este caso puede decir, no temáis, yo soy tu escudo, o no temáis, yo soy tu refugio, que es una manera de verlo en el contexto de una guerra. Así es. De hecho, en 2 de Timoteo 4 del 1 al 5 dicen, en presencia de Dios y de Cristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantenerte la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Y creo que esta es una dirección clara a mantenernos firmes, que esa es nuestra posición como discípulos, hijos de Dios, que no dependemos de un gobierno, no dependemos de un presidente, la presidenta, el presidente, no dependemos del mundo, de lo que está pasando en el mundo, porque creo que muchos cristianos en sí ponen su mirada en lo que está pasando y luego llega el miedo. Pero su palabra dice que nuestra identidad es en Cristo y que nuestra dependencia es de Cristo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro enfoque no debería ser el mundo. Sí, tampoco no digo que no nos informemos, tampoco estemos alejados, porque es importante orar por las naciones y hablar la verdad. Pero que nuestro motivo principal sea Dios. Sí, creo que es muy importante que, como tú dices, que los hijos de Dios nos podamos informar, pero saber que dependemos totalmente del Señor y no de lo que está pasando, no de los gobiernos, sino de Él. Y como tú dices, orar por los gobiernos, orar por los presidentes, que sepan cómo gobernar, qué decisiones tomar. Sí, pues así como nos ha enseñado nuestro pastor, hablando de depender de los gobiernos, mucha gente literalmente depende completamente de los gobiernos para todo, y puede llegar a un punto que eso se caiga y junto con los gobiernos se caiga su vida. Pero nosotros como hijos de Dios, puede que se caiga el gobierno y que el gobierno sea el país más pobre del mundo y nosotros sigamos siendo prósperos porque somos hijos de Dios, porque nuestra identidad está en Cristo y no lo que diga el gobierno. Amén. O lo que nos pueda dar el gobierno, porque nuestro dador no es el gobierno, sino el Señor. Y volviendo a lo que estaba diciendo antes, de que tenemos que amar a esta gente perversa. Perversa. Perdón. Porque Jesús amaba a los fariseos, que el Jesús amaba a los romanos que lo mataron. Aún así que los amamos, debemos de aborrecer sus acciones, porque todas esas acciones son guiadas por Satanás. Por como tú dijiste, hay algo espiritual que está pasando, por así decirlo, detrás de cámaras o atrás de todo esto. Y por eso debemos de aborrecer todo lo que está pasando. Y como dijo Ámbar, orar por las naciones, porque es la herramienta más poderosa que tenemos. Puede haber gobiernos que manden sus militares, sus armas, sus bombas, pero la arma más poderosa que hay aquí es la oración, porque dice la palabra que la oración del justo tiene poder. Amén. Y nosotros somos los justos. Amén. Orar por también protección divina por todas esas personas que justo ahora están peleando en la guerra.
orar por protección a ellos y orar que también ellos puedan recibir de la palabra. Esas personas tienen familias y también son gente que el Señor ama de la misma manera que nos ama a nosotros, que somos sus hijos, a ellos también los ama. Yo oro que pueda la palabra llegar hacia todos esos rincones, que es muy difícil que la palabra llegue por toda esa dictadura, por toda esa religión del Islam, que mayormente en los países domina el Islam. Y pues es difícil por toda la persecución que ha habido en esos países del Medio Oriente, como en Nigeria, en general el Medio Oriente, y como en Corea del Norte, y en general países del Medio Oriente como Afganistán también, que en esos lugares hay mucha persecución al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, que llega a un punto que los encarcelan, los ponen a trabajar forzadamente, y esa gente, aún en su posición, tiene el privilegio de poder hablar la palabra a esta gente, que aunque puede que los asesinen, como dijo Pablo, es un honor morir por Cristo. Pero aunque puede que pase eso, también puede que la gente que escuche, la gente perversa que escuche, reciban al Señor. O son semillas que los hijos de Dios plantan. Y puede llegar a algo grande. Como tú dijiste, no creo quién dijo, pero de que esos países lleguen a ser libres también, como Venezuela o otros países como Cuba y México. Pero estoy hablando específicamente de Medio Oriente, donde predomina el Islam y todos esos religiones satánicas, que es lo que son. En 2 de Crónicas 7:14 dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Este es un versículo que podemos en sí orar o alinear con nuestra oración por naciones, porque como lo hemos visto mucha muerte, destrucción, y podemos orar esto, y como dijo él, la oración del justo tiene poder. Nuestra oración tiene demasiado poder, y yo creo que si nos mantenemos firmes en oración, podemos ver un cambio. Y también puede alguien decir, ¿cómo es esto algo espiritual? Se notan los motivos de por qué las guerras empiezan. Dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en su interior? Y pues, muchas guerras empiezan por el orgullo, ambición y poder. ¿Y dónde viene eso? De Satanás. Todo eso son cosas de que Satanás se aprovecha y causa todas esas cosas. También dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto muestra que el problema del mundo empieza desde el corazón humano. Un corazón que está completamente alejado del Señor. Y pues Satanás aprovecha todo eso. Como él no puede hacer nada, así como el Señor utiliza a personas, Satanás también está utilizando a personas para hacer todo este tipo de males, de perversidades. Y algo que me parece demasiado curioso, que obviamente sabemos cuál es la razón, pero sabemos que en el mundo hay muchas religiones, muchas maneras de pensar, pero quienes son más perseguidos por todo el mundo son los cristianos, no otras personas, no otras religiones, porque para ellos tú puedes creer todo lo que tú quieras, pero cuando nosotros hablamos firmemente que Jesús es Dios y que es nuestro Salvador, se nos persigue. Y volviendo a lo que estaba diciendo Adrián en Mateo, también dice, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Jesús nos dejó escrito eso, y es algo que está pasando. No que acaba de pasar, no que apenas está comenzando, que tiene desde ese tiempo hasta ahora pasando. Y esa maldad ha incrementado más y más y más y más, como en los países que estaba diciendo Adrián, principalmente en esos países como Nigeria, que se queman iglesias, que matan a los cristianos sin piedad. En Corea del Norte
Es un delito que tengas una Biblia, es un delito que hables de Jesús. Yo estaba leyendo un reportaje en donde dice que la mayoría de las personas que están en las cárceles de Corea del Norte son cristianos y que ellos reciben especialmente ciertas torturas para ellos. Y sabemos que en ese país está el comunismo a todo lo que da desde años. Y ahí es de que tú me adoras a mí, adoras al dictador, y si no lo haces, te mueres. Entonces ese país también debería de ser libre. Pero aún así, el Señor está obrando en ese país con gente que está dispuesta a ir. Gente que ha de saber, voy ahí, probablemente ni siquiera salga vivo. Hay gente dispuesta a morir por el Evangelio. Por el Evangelio. O sea, qué tanto amor tienen esas personas, primeramente hacia Dios, pero hacia la gente, de que reciban la palabra, que arriesgan su propia vida, como dijo él. 10 países en donde sufren la persecución más extrema, y el primer lugar, como sabemos, lo tiene Corea del Norte. Entre otros países como Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea, perdón si no lo pronuncio bien, Siria, Nigeria, Pakistán, Libia, y en el 10º puesto, Irán. En donde sabemos que el terrorismo es extremo en ese tipo de países, en donde matan a las personas sin piedad, incluso si no eres cristiano. Como las mujeres también están siendo atacadas por el mismo Islam. Las personas merecen ser libres, merecen, bueno, no voy a decir merecer, más bien que ellos puedan tener la oportunidad de tener esa libertad. De tener esa libertad y de recibir al Señor. Y también creo que yo he visto videos o bastantes cosas en las redes sociales sobre, especialmente he visto muchas mujeres haciendo marchas sobre su libertad, porque como dijo Amairani, el Islam está a todo lo que da. Y hemos visto como cuando a ese dictador, ellas literalmente, o ellos también estaban felices, estaban haciendo marchas, estaban celebrando por su libertad, en esa manera puedo decir, y se notaba su felicidad, su gozo. Y creo que, porque muchas personas pueden decir, ¿cómo tú sabes eso? Que ellos no son libres, porque creo que en los Estados Unidos se enfocan mucho en lo que está pasando en otros países que en su propio país, especialmente los liberales. Hacen marchas por Irán y por los niños que han sido asesinados, pero no creo que en realidad se enfocan en lo que está pasando y en lo que están sufriendo esas personas. Entonces yo puedo, y se ha visto por noticias, por videos, por por medio de las redes sociales se ha visto que han hecho marchas por su libertad. Que quería añadir eso. Y me he fijado que quieren que esos países sean libres. Pero ¿libres de qué? Porque desde que comenzó incluso la guerra entre Israel y Gaza, ¿qué es lo que más han estado diciendo? Oh, libre Gaza o Free Palestine. Pero, o sea, ¿qué hay de la gente que está en Israel también? Esas personas solamente se enfocan en lo que ellos quieren ver, pero no ven más allá. Y como creo que lo dije al principio, no se trata de como apoyamos al pueblo de Israel que odiamos a los demás, porque no es verdad. Incluso yo quiero que Palestina sea libre, claramente, pero podemos ver incluso cómo en esas situaciones Satanás ataca al pueblo de Israel, porque dicen, es que Israel es el malo, Israel está matando a las personas, pero ¿qué hay de los que están siendo torturados en Israel? ¿Qué hay de lo que están sufriendo ellos? ¿Sabes? Y creo que para el Señor
ambas Yeah. ambas naciones son importantes, Ujú. especialmente la gente, hablando de la gente. Cristo murió por las dos naciones, por las personas de las dos naciones. Obviamente es Exactamente. importante, pero obviamente como hijos de Dios, um, hay algo específico sobre Israel, porque como dijeron antes, Israel fue el pueblo escogido de Dios desde hace miles y miles de años. Pero como dije antes yo también, como dije antes yo, y como ustedes han dicho, también hay que orar por estas naciones, porque Cristo murió por esta gente. No solo por Israel y por Estados Unidos o por cualquiera. Cristo murió por el mundo. En Juan 3:16 dice que el Padre envió a Jesús al mundo, Ujú. no a ciertos lugares. Yeah. Y No, lo envió porque nos amó. Yeah. No por... Ujú. Fue solo... Desde antes Él ya nos amó. Y así como hemos estado viendo, ¿sí? míralo. Así como hemos estado viendo la extrema persecución que sufren los hijos de Dios en todos estos países en donde predomina el Islam. Que por cierto, también algo muy curioso es que ¿dónde está la gente que habla sobre eso? Yeah. ¿Dónde están los protestantes o los liberales? Toda esa gente que, Free Palestine y no sé qué. ¿Dónde está su... que ellos también sean libres, los cristianos? Yeah. Porque son los cristianos quienes más son perseguidos, torturados. Podemos ver justo lo que pasó el año pasado con Charlie Kirk. Yeah. Lo mataron por su fe y por hablar la verdad. Y creo que aquí tengo un versículo en Proverbios 8:7 que dice, pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Esa persona hablaba la verdad y hablaba la palabra sin miedo a nada. ¿Y qué hicieron con él? Terminaron su vida. Y lo que se veía demasiado era gente celebrando su muerte, burlándose de él. Pero sí, Free Palestine. Ujú. Y de hecho, cuando murió Charlie Kirk, mucha gente decidió, muchas personas decidieron levantar su voz y Yeah. decir, yo sí apoyo esto. Ujú. Hablando sobre, yo estoy con Charlie Kirk. Y perdieron demasiados followers, demasiados seguidores, Ujú. solo poder decir eso. Y la verdad, eso no me motivó, pero en una manera me hizo feliz ver que la gente salió de su zona de confort y que dijeron, hey, yo apoyo a Charlie Kirk y no me importa si voy a perder seguidores o no. Quiero mencionar algo que el Señor me está recordando, que aunque haya encarcelamientos o cosas forzadas, como estamos hablando, o gente que maten, gente que no es libre, por así decirlo, cristianos que no son libres, también tenemos que verlo en un lugar espiritual, no solo en lo natural, Ujú. que Pablo se la vivía en cárceles. Y aún así Pablo era una persona libre. Yeah. Feliz. Escribió capítulos enteros sobre su libertad. Y no estoy seguro, pero creo que también ha escrito de eso estando en cárceles. Sí. También hay que verlo de esa manera, que aunque puede que haya cristianos en el Medio Oriente o en cualquier lugar que no sean libres en lo natural, que no puedan expresarse libremente, ellos son libres en Cristo y si tienen Yeah. que ver lo que son en Cristo, no que son en la carne. Yeah. Y aunque lo puedan ver como algo muy importante porque sí afecta su estilo de vida en lo natural. Las cárceles también afectaban el estilo de vida de Pablo y aún así escribió un tercio, no creo que era un tercio del Nuevo Testamento. Pablo era una persona libre. También esa gente puede ser libre en lo espiritual y eso puede cambiar mucho su manera de pensar también. Y Pero- también volviendo a lo de orar por naciones y orar por esas personas que han sido asesinadas o esas personas que en la carne no son libres en sí, Pablo también les pedía a los que leían sus cartas, oren por mí, oren a que Ujú. yo pueda salir de esta cárcel, oren, 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 siempre decía eso. Y creo que pues es algo importante orar por esas personas, que no solo decir, oh sí, es que le está pasando, no, orar, es importante orar por ellas. Es verdad. Que el amor predomine en nuestras vidas y en nuestra manera de actuar. Saca a la gente que nos caiga mal o la gente que miramos de mala manera.
como la gente en el Medio Oriente, los terroristas, la gente perversa, los dictadores, los líderes supremos, como el que acaba de eliminar a Estados Unidos. Sí, es verdad. Orar también por ellos. Ya. Porque sí, por más perversos que sean, pues también es gente que el Señor ama y que tengan la oportunidad, que la aprovechen, si no. Y como nos ha dicho nuestro pastor, no hay que enojarnos con las personas, sino con el diablo, porque todo Exactamente. este es el diablo, como tú has dicho, este es el diablo usando a personas. Y si nos vamos a enojar, que sea con el diablo, no con ellas, porque Ujú. el Señor también nos ha dado un mandamiento que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No es una religión, es una relación viva con Jesús. En este libro, el pastor Ignacio Hughes te guía de forma bíblica a experimentar el perdón, el amor de Dios y una vida totalmente nueva. Encuéntralo en mpfccc.com o solicita tu copia gratis por WhatsApp. Hoy Jesús te llama a un nuevo comienzo. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios. En nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Como hijos de Dios es muy importante ser discípulos. En la sección de estudios bíblicos de nuestro sitio web mpfccc.com encontrará material de estudio como series completas y sesiones exclusivas en diferentes formatos y mucho más. Sus donaciones nos ayudan a transformar vidas y compartir la palabra de Dios de una manera muy tangible. Regresar a donde estábamos en Mateo 24, que por cierto yo tengo la versión de Nueva Traducción Viviente. Pero en la última parte del versículo 14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Y creo que en muchas partes del mundo, a pesar de que se ve como que hay más maldad, también podemos ver que en muchos lugares la palabra está haciendo grandes cosas, está siendo predicada, gente está siendo salvada, gente está pues cambiando su vida con la palabra. Y quiero leer un reportaje de justo un pastor que estuvo en Irán. Dice: el pastor estadounidense Ted Stewart, exiliado de Irán y acusado de espionaje, afirma que el país vive un momento decisivo debido a las protestas contra el régimen islámico y la presión internacional. Stewart cree que, a pesar de la crisis y la violencia, la situación podría abrir oportunidades para el avance del reino de Dios, por lo que pide a los creyentes orar por Irán, especialmente por las familias de los manifestantes, que es estimado de entre 10,000 y 40,000 personas que han sido asesinadas. Un informe reciente sobre violaciones de derechos contra cristianos en Irán muestra un aumento significativo en la persecución. 254 cristianos arrestados en 2025, 57 condenados a prisión, exilio o trabajos forzados, 43 cristianos en prisión y 16 en detención preventiva, algunos condenados a 10 o más años de prisión. El informe denuncia que el régimen islámico usa a los cristianos como chivos expiatorios y reprime la libertad religiosa desde hace más de 47 años. Pero, sí, me encanta porque la palabra de Dios dice: but God, a pesar de toda la maldad,
pero Dios. A pesar de la persecución, el cristianismo ha crecido mucho en Irán. Antes de la Revolución Islámica había unos 3.000 protestantes. Hoy se estima alrededor de 1 millón de cristianos, de los cuales el 99% son ex-musulmanes convertidos. Stuart describe este crecimiento como un gran despertar espiritual, donde muchas personas tienen experiencias espirituales, buscan la Biblia y se acercan a Jesús. Como acabo de leer en la palabra, el evangelio será predicado en todas partes del mundo, entonces vendrá el fin. Creo que el Señor está siendo como muy específico en que sí está pasando todo esto, guerras, muertes, persecución, lo malo, pero que su palabra llegue hasta en lugares en donde no pueda llegar. Y creo que, pues como vemos, ya está pasando. Este pastor lo describe un gran despertar. También la palabra dice que los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones, o al revés, pero ambos. Y sabemos que está pasando en algunos países del mundo. Ha estado viendo avivamiento, como en Argentina. Wow. Incluso en este tipo de países en donde se piensa que la palabra no puede llegar, está llegando. Y así como tú dijiste antes sobre Norcorea, de gente que arriesga su vida para ir a predicar el evangelio. Eso se puede decir en creo que mencionaste Irán, donde mencionaste no me acuerdo si era 1 millón o 3 millones. Sí, 1 millón. 1 millón. El millón de gente, de cristianos que se han levantado a protestar. Eso no es porque los musulmanes se despertaron, voy a ser cristiano. La gente le habló, fueron semillas plantadas. Sí, y puede que alguna de esa gente que le habló a estos musulmanes, puede que estén muertos o encarcelados. Pero esas semillas crecieron. Y las semillas que van a salir de lo que creció, van a producir mucho más. Y ese millón se puede convertir en un país entero. Así es. Y siempre he pensado así como todo lo que Pablo hizo, primeramente por el Señor, pero también por los demás. Así como estas personas van sabiendo lo que puede pasar, siempre me he preguntado, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? No que nos vamos a ir a un país a que nos maten, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por el Señor y por los demás? Sí, pues porque Pablo también arriesgaba su vida para viajar y esparcir el evangelio a los gentiles y a otras iglesias. Por eso lo encarcelaron muchas veces, por eso lo apedrearon y por eso eventualmente lo mataron. Y en 2 de Pedro 3:9, no tengo el versículo, pero habla sobre que el Señor en su palabra dice que Él es paciente por amor a nosotros. Él literalmente está siendo paciente por nosotros con su promesa de que el Señor ya viene, porque Él quiere que todos nos arrepintamos y que lo conozcamos. Y así como estamos hablando de hablar la palabra y sembrar y cosechar, ¿cómo van a conocer a esas personas? ¿Cómo se van a arrepentir? Por medio de hablar la palabra de Dios. Y en Gálatas 6:1-3 dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer en ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos los cargos de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. El Señor, por medio de Pablo, nos habla y nos dice: hey, habla la palabra, sal de tu zona de confort. Así como los de Corea han salido de su zona de confort y están dispuestos a morir por Cristo. Así nosotros salir de nuestra zona de confort. Y por aquí en los Estados Unidos, lo más que vamos a recibir de persecución es la crítica. Pero creo que es un privilegio eso de salir y poder hablar de Dios y recibir crítica, a ser literalmente asesinado por hablar la palabra.
De hecho, en 1 de Pedro, creo que era 1 de Pedro 4, habla de los cristianos que van a ser perseguidos. Y dice que nos dice que nos gocemos cuando eso pase, porque es a causa de Cristo que estamos siendo perseguidos. Que también dice que no sea causa porque creo que menciona robar o asesinar, pero eso se puede expandir a lo que sea. Que no sea por cualquier cosa que la gente nos critique, nos persigue o tenga pensamientos de asesinato hacia los cristianos, pero que sea por Cristo. Pero que sea por Cristo y por su evangelio. También dice no recuerdo dónde, pero Pablo habla de cómo alguien va a escuchar el evangelio si no es porque alguien le hable el evangelio. Volviendo a lo que estábamos hablando de gente que le hable de la palabra a otra gente en lugares peligrosos. Esa gente no va a escuchar si no es que alguien le habla. También dice cómo alguien le va a hablar si no es enviado por Dios. Y Dios claramente está enviando a mucha gente, nomás que la gente no se deja. Yeah. Y creo que nuestra posición como discípulos es estar firmes. El Señor nos dice, sé luz y no tiniebla. Sal de tu zona de confort, como dijo en Jeremías, que no importa si eres joven, no importa la edad, tú tienes la autoridad de salir y hablar la palabra. En Jeremías 1, de hecho, tiene que ver con las naciones. Es cuando Dios le habla por primera vez a Jeremías y le dice, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y luego yo le dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, soy un niño. En otras traducciones también dice, soy muy joven. Y también dicen, no sé hablar a la gente. Para decirle una palabra, una manera más como conversación. Y en el versículo que sigue, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo el que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo, yo te libraré, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. De aquí sale lo que dije antes de que cuando estaba orando porque el Señor nos diera sus palabras para nosotros hablar aquí, que la gente recibiera. El versículo que sigue dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciéndome, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo eso ya es muy extra. Pero el Señor le habló a Jeremías para arrancar y derribar en naciones. Y con las palabras que el Señor le da a Jeremías. O sea, es Jeremías hablando lo que el Señor le dice. Y lo que habla, arranca y derriba lo que está en naciones. Sí, lo mismo con nosotros. Nuestras palabras, nuestras oraciones, lo que le digamos a la gente alrededor, puede arrancar ideologías, filosofías, maneras, es lo mismo, maneras de pensar, acciones que puede hacer. Yo creo que muchos de los musulmanes que tuviste del millón hacían cosas malas, terribles. Como el ejemplo se puede dar de Pablo. Pablo no era musulmán, pero Pablo hacía cosas terribles. Y llegó un punto que fue al evangelio y hizo cosas para Dios, cosas que cambiaron vidas. Yo creo que ese millón, gente de ahí, hacía cosas que no debía, cosas que van en contra de la palabra, pero ahora cambian vidas. Porque por algo son protestantes, no son cristianos y se quedan en su casa. Se sabe que son protestantes por algo, porque esa gente se levantó. Y quiero añadir a lo de Jeremías que habla que yo te escogí. En Gálatas habla sobre, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y con este versículo, literalmente el Señor nos está diciendo, yo te he llamado a hablar la palabra. Y en muchas partes de la palabra también habla sobre, ve y habla sobre la gracia, sobre Dios. Y también, como muchos pueden decir, pero es que yo no tengo la edad,
no sé cómo hablar, yo soy tímido, pero creo que esos son muchas excusas y estás literalmente limitando a Dios, porque en este momento no debes de pensar en ti, debes de pensar en las otras personas y que tu motivo sea Dios. Si tienes redes sociales, puedes postear, ¿sí se dice así? Postear publicar una publicación sobre orar por las naciones, sobre que la importancia de estar a favor con Israel. De esa manera, si tienes redes sociales, úsalo por algo bueno. Pero también tenemos una boca, tenemos manos. Si tenemos manos, podemos escribir un libro. Si tenemos boca, podemos hacer un podcast o lo más si tienes un trabajo, obviamente, o si vas a la escuela, puedes ir y hablar a tus estudiantes, a tus classmates, a tus compañeros de clase, a tus compañeros de trabajo. Hey, te puedo hablar sobre la palabra de Dios. Y creo que es importante, como ya lo dije, no limitar a Dios, porque lo único que estás haciendo es ser orgulloso. Estás pensando en ti mismo, estás pensando en lo que tú no puedes hacer, pero tú no sabes lo que el Señor puede hacer en tu vida, porque tú decidiste salir de tu zona de confort y predicar la palabra de Dios. Y quiero mencionar, si hay alguien viendo esto que en serio tiene eso que tú dijiste de que les da vergüenza, no sabe qué hablar, y como tú dijiste, son excusas, pero aparte de excusas son cadenas. Y quiero que cualquier persona que esté escuchando eso y sienta eso de que no quiera hablar enfrente a la gente, O no puede. que recuerde que su identidad está en Cristo y dentro de ellos hay un poder que rompe cadenas. Amén. En Hechos 16 encarcelaron otra vez a Pablo y a Silas. Ahí se la llevaba. Ahí se la llevaba. Y ellos adorando rompieron esas cadenas físicas de la prisión. Pero yo me acuerdo que de mi Biblia tengo una nota que dentro de mí y en mi adoración está un poder que rompe cadenas físicas y espirituales. Y eso también rompe las cadenas de no querer hablar enfrente a la gente. Como un ejemplo es nuestra pastora, que ella ha mencionado mucho que ella era una persona muy tímida, que no le gustaba hablar enfrente a la gente. Si el pastor le decía que dijera algo enfrente a la gente, dice, no, tú. Pues eso es una cadena, como ella nos ha mencionado. Y esas cadenas se pueden romper. No solo son excusas en lo natural, hay algo espiritual pasando ahí. Y eso, como dijiste tú, es detener a Dios del plan que tiene para tu vida. Porque exacto, es eso, si tienes a Dios no vas a avanzar, no lo vas a dejar que Pues que seas usado, que seas un instrumento, porque eso es lo que somos. Sí. No es algo para nosotros, no es para nuestra propia gloria. Y como hace rato tú decías, la gente no quiere, o los jóvenes no quieren porque me da vergüenza, pero solo están pensando en lo que ellos pueden hacer en sus fuerzas, pero no es en sus fuerzas, sino que es el Señor a través de nosotros. Nosotros solo somos el instrumento. En la palabra dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y pues claro, esto ya no es tanto hablando de los gobiernos, lo que estamos hablando ahora, pero tiene mucho que ver porque somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se debe de involucrar en los gobiernos. Amen. Como lo vuelvo a mencionar, el 1,000,000 que está en Irán en este momento es el cuerpo de Cristo que se está involucrando. Puede que no directamente que vaya a la casa del líder supremo que ahora acaban de poner otra vez, pero indirectamente en redes sociales, que es donde más se ve, eso está pasando, hay gente involucrándose y cambiando las ideologías de otra gente. Y eso también se puede ver para la gente que está escuchando esta transmisión o este episodio de Reino y Gobierno, que rompa esas cadenas y que le hable a los demás de la palabra. Porque si ellos pueden hablar de algo en redes sociales sobre el gobierno, pero también pueden hablar de sus amigos, y sus amigos también hablar en redes sociales, se va expandiendo. Y gente del Medio Oriente puede escuchar eso, y eso puede cambiar sus vidas también. Y de ellos cambiar sus vidas, pueden cambiar su país. Amén, así es. ¿Y vas a añadir algo? ¿Quieres añadir algo? Pues justo también como lo estaba diciendo, a pesar de que ya no es tanto de gobierno lo que estamos hablando ahora,
incluso también como nuestro pastor nos ha dicho, como hijos de Dios es necesario que te involucres Yeah. en esto. Los cristianos no somos para que nos quedemos detrás de las cortinas en nuestras casas, ahí con miedo o como cobardes. De hecho, Porque incluso la palabra nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. En Primera de Tesalonicenses 4:11-12 dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Y creo que es importante no solo hablar la palabra de Dios, sino dar un buen testimonio, porque aunque no lo creamos, demasiadas personas nos ven a nosotros y nuestro testimonio puede impulsar a ellos a cambiar. Y si sé que estamos hablando sobre el Medio Oriente y personas que viven tal vez muy lejos de donde nosotros vivimos, pero así como en las redes sociales alguien puede hablar sobre la palabra de Dios, tener una cuenta pública, y alguien que vive allá, voy a poner por ejemplo en Irán, puede ver ese video y decir: wow, yo quiero ser como esta persona, yo quiero vivir para Dios. Y no solo allá, sino aquí. También es importante dar un buen testimonio porque, como dije, el Señor está siendo paciente con nosotros y quiere que todos se arrepientan y lo conozcan a Él. pues hablando de lo que tú dijiste, nuestro pastor nos ha mostrado notas o correos, no sé qué sean, pero de gente del Medio Oriente que les manda mensajes y diciéndoles que sus enseñanzas han cambiado su vida. Eso es exactamente lo que estás diciendo. Y también volviendo a lo que tú dijiste de cristianos que se esconden detrás de las cortinas. En Mateo 5:14-16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un caldero, y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es exactamente lo que tú estás diciendo. Un cristiano no debería ser una luz escondida debajo de una mesa. Debería ser una luz que se vea, una luz que resalte. Porque puede que pensar un cristiano, la oscuridad me va a sobrepasar, es mucho. Puede estar un cristiano, un discípulo en una escuela y pensar que son muchos mundanos y que se van a ir sobre él y así. Pero dice la palabra que la oscuridad no prevalece ante la luz del Evangelio. Es verdad. Y también hablando sobre tener vergüenza o tener miedo a la crítica de qué van a pensar de mí, especialmente como jóvenes. Muchos jóvenes están yendo al mundo y necesitan a Dios. Y muchos pueden decir: es que no, son muchos, qué miedo. Pero ellos no son nuestro Dios. Ellos no nos pueden hacer nada. Nos pueden criticar, pero cuando tú entiendes tu identidad en Cristo, ya no hay vuelta atrás. Si alguien te dice: no, es que tú, no, yo soy hijo de Dios. Mi identidad es en Cristo, yo dependo de Cristo. Así que, así igual como dijo él, si tú también sobre lo de qué van a pensar los demás de mí, también es una cadena. Porque el Señor no te diseñó a que te compares con otros o a que así como que te escondas, sino que sobresalgas. No para ti, no para darte la gloria a ti mismo, sino para darle gloria a Él. Sí es. Y volviendo a lo que estamos hablando de los gobiernos, podemos hablar todo esto de es importante orar por las naciones, por la gente en las naciones, porque sí lo es. Pero viendo de otra perspectiva, eventualmente todas esas guerras tienen que sí o sí pasar, porque Jesús lo dijo. Podemos hacer un cambio en lo que vemos, ciudades o puede que algún área, pero esas guerras deben de pasar, porque es lo que va a abrir puertas al anticristo, y del anticristo a Jesús, y de ahí nosotros en un cuerpo glorificado y todo lo que viene después. Pues con mayor razón sabemos que el Señor ya viene. Ya viene. Creo que hace mucho que se escucha: oh, Cristo viene pronto, pero ahora lo sabemos aún más.
tampoco sabemos cuándo exactamente, pero por eso hay que estar preparados, hay que estar firmes, porque Jesús dijo que Él va a venir como un ladrón en la noche, a thief in the night, dice en inglés. Hay que estar preparados, hay que estar firmes en la palabra. Y cuando dice ladrón en la noche, no se refiere a nosotros. O sea, que ese ladrón en la noche no venga por nosotros, porque nosotros ya vamos a estar preparados. La palabra también dice, velad y orad. Entonces, cuando el Señor venga, nos tiene que encontrar así, velando y orando, para que eso no nos sorprenda, porque el arrebatamiento no es algo que nos debe de sorprender, sino que es algo que ya tenemos que estar esperando a que en cualquier momento venga. Y así. Y creo también que nuestro enfoque, como cuando decimos orar por las naciones, también no debería de ser en sí que las guerras paren o las guerras terminen, sino que esos líderes, presidentes, personas que viven en esas ciudades, conozcan de Dios, tengan la sabiduría de Dios de cómo liderar, se dice, dirigir o liderar su nación, su país. Y así como dijiste tú, no podemos, en sí la guerra tiene que pasar, pero igual no podemos solo quedarnos con la guerra va a pasar, no va a pasar nada, sino la guerra va a pasar, pero yo quiero que esa gente se salve. Tener esa mentalidad de que yo quiero que se arrepientan, conozcan a Dios y que cuando Cristo venga, ellos estén salvos. Eso es amor, porque es lo que Jesús quería con los fariseos que tanto los perseguían, o con los romanos que lo colgaron en el madero, que antes de morir dijo, perdona a los padres que no saben lo que hacen. Sí, nosotros también decimos, perdona a los padres, o ya los perdonó en Cristo, ¿verdad? Pero así también nosotros decimos, no saben lo que hace. Esa gente perversa realmente no sabe. Y puede que tengan un conocimiento de lo que están haciendo y puede que lo hagan a propósito, pero puede que no sepan el peso espiritual que lo que hacen tiene, que el ser dirigidos o dejarse dirigir por Satanás. Sí es. Y creo que ya para terminar este episodio, espero que todo lo que hablamos haya sido de edificación para todos los que estén viendo, y recalcar que si tú eres un hijo de Dios, ¿cuál es tu posición ante todo lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que estás haciendo por los demás? También, ¿qué es lo que estás haciendo por ti? ¿Te estás preparando? ¿Estás velando? ¿Estás orando? ¿Estás esperando alegremente por esa venida del Señor? Y también, ¿qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Estamos dispuestos a vivir y morir para el Señor de aquí hasta que venga el fin? Y para aquellos que no tengan al Señor, les invito a que lo conozcan, a que reciban su palabra. El Señor los ama. Pues el Señor es muy bueno. Sabemos que después de esto no termina. Hay una vida eterna, tanto sea el cielo o el infierno. Y en su palabra nos dice que escojamos pues la vida. Escojamos la vida. Acérquense al Señor. También si eres una persona que te alejaste, vuelve al Señor, vuelve a tu iglesia. Gente, vayan a sus iglesias, porque hay también mucha gente que ya ni siquiera está yendo, está pasándolo como, voy a quedarme con Jesús, yo ahí en mi casa, pero congréguense, porque la palabra también nos dice, no se dejen de congregar. Oren por los países, oren por todo lo que está pasando, que la gente pueda recibir al Señor. Y pues sí, ¿tienen algo que agregar antes de terminar? Como conclusión, hablando en general de todo lo que acabamos de hablar, hoy vemos guerras, conflictos políticos y mucha división en el mundo. Pero en medio de todo esto, los creyentes están llamados a permanecer firmes en la verdad y ser luz en medio de la oscuridad, incluso si están siendo perseguidos. Y Amén. esa debería ser nuestra actitud, como nos enseñó el pastor, la actitud de victoria. ¿Era así, verdad? Sí. Actitud de victoria. ¿Y qué era fe? Tener una actitud de victoria y que fe es una disciplina. Fe es una disciplina, victoria es una actitud. Y tener
como nos ha enseñado nuestro pastor, tener una actitud de victoria contra todo lo que está pasando en el mundo. Que aunque sea lo que sea, nosotros somos victoriosos, más que victoriosos, en Cristo. Amen. Y en Él está nuestra victoria. Amen. Y también quiero añadir que a todos los que están viendo que el Señor, que tú eres amado, amada por alguien más grande que los que te persiguen, que los que te juzgan, que los que te critican, que los que dicen mentiras y hacen rumores de ti. Tú eres amada por alguien que envió a su hijo único, unigénito, por amor hacia ti. Y yo creo que eso nos debería de impulsar a seguirlo y hablar sobre su amor a otras personas. Es lo que solo quiero añadir en este episodio. Si les gustaría ver los demás episodios de Reino y Gobierno, los puede encontrar en YouTube como Ministerios Palabra de Fe. También les invito a visitar nuestra página de internet, mpfccc.com. Si no tienes dónde congregarte, los invito a que se congreguen con nosotros en Iglesia Vía de Fe, Amén, ubicada en Douglas, Arizona. En la página de internet tiene toda la información. También si desea en su corazón sembrar en nuestro ministerio o ser socio, lo agradecemos mucho. Y pues por todos nuestros socios y que hacen también todo esto posible, oramos que el Señor suple todo lo que necesitan, que Él es su proveedor, y les damos las gracias también a ellos. Una vez más le damos las gracias a nuestros pastores por la oportunidad de estar aquí y a nuestro Señor. Este fue un episodio más de Reino y Gobierno. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.